Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, sean todos bienvenidos a una nueva etapa en donde estamos profundizando y estudiando el libro de Daniel. Así que vos que estás del otro lado, primeramente muchísimas gracias por acompañarnos en cada programa. También te quiero recordar de que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, ya sea si nos estás viendo desde el canal o desde el canal de la televisión. Te recomendamos que puedas suscribirte para estar atento y activar las notificaciones, para estar atento y estar ahí pendiente cada vez que nosotros subimos un video nuevo. Perspectiva Siglo XXI nos pueden encontrar en YouTube y también en las diferentes tipos de redes sociales que estamos utilizando. Instagram, Facebook, TikTok, estamos en todos lados. Ahora sí, antes de empezar, me gustaría como siempre presentar a mi compañero, que es aquel que nos da esa explicación certera de cada uno de los versículos para poder comprender mejor este libro. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están del otro lado, gracias por estar ahí, gracias porque nos llegan sus mensajitos, ¿no? También de agradecimiento, también algunas dudas que vamos respondiendo a medida que vamos avanzando. Todo lo que hablamos y decimos y compartimos es para que podamos crecer en Dios, sobre todo, poder aprender un poquito más y sobre todo poder encontrar el camino hacia la eternidad, ¿no? Tanto el libro de Daniel como de Apocalipsis nos muestran una realidad que no podemos hacer que no existe, ¿no? La Biblia nos habla acerca de este tiempo en el que vivimos, lo que va a suceder dentro de poco. Y esto no es para alarmarnos ni para asustarnos, todo lo contrario, ¿no? Es para que tomemos conciencia de la realidad y que entendamos que a través del estudio de la palabra Dios quiere darnos eso tan importante y eso tan necesario que es para cada uno de nosotros, que es la esperanza, Mariano. Tal cual. Así que sin más preámbulo, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a empezar con el tema de hoy que es bastante interesante. Ya abarcando el capítulo 2 del libro de Daniel. Y en este caso el título, ¿cómo es? Daniel 2, la Biblia y la historia mundial. Y acá podemos entender de que avanza el capítulo, avanza el libro y avanzan los desafíos. Así como Daniel tuvo que pasar muchos desafíos, sus amigos también, eh, la vida hoy no es distinta, ¿no? O sea, hoy todos tenemos luchas, todos tenemos problemas y Dios siempre a través de una manera u otra Él está intentando comunicarse con nosotros. Él a través de diferentes medios nos permite entender de que nos ama infinitamente. Y algo similar pasaba en este entonces. Entrando un poquito en el contexto en el que estamos, recuerden que estamos en la deportación de Jerusalén hacia Babilonia. Estamos hablando aproximadamente del año 600, años más, años menos. Y ese pueblo que tenía que ser luz, ese pueblo que tenía que llevar los estándares de la vida cristiana, ese pueblo que tenía que ser el reflejo del pacto, ese pueblo que tenía que mostrarle al mundo que eran el pueblo elegido de Dios y tenían una misión que cumplir, no eran más que un grupo de esclavos, un pequeño grupo de esclavos que no tenían ni la posibilidad de poder decidir qué querían hacer. Fíjense cómo cuando nos alejamos de Dios volvemos a la esclavitud. Y estamos hablando de la esclavitud del pecado, ¿no? Pero en ese entonces era una esclavitud real. El pueblo de Israel pasó por muchos altibajos, pero este creo que yo que fue uno de los más difíciles en cuanto a que ellos ya habían sabido lo que era ser una nación importante. Ellos junto a su rey David, a Salomón, habían podido tener el esplendor que realmente Dios quería para ellos. Habían gustado de esa vida en Cristo cuando uno obedece al Señor y vive de una manera correcta. Pero ahora ellos estaban en una situación diferente. Y saben, muchas veces nos gusta hablar del pueblo de Israel y sacarle en cara, ¿no? Inclusive también nos gusta hacerlo con los vecinos, con los amigos, ¿no? Y nos olvidamos de que todos somos seres humanos. Nos olvidamos que todos tenemos altibajos. Nos olvidamos que a pesar de las circunstancias, Dios nos ama a todos por igual. Acá no importa quién haga más, quién haga menos, sino entender de que para todos hay una nueva oportunidad. Y Daniel 2.1 dice lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey
Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y esta es una de las profecías quizás más largas en cuanto a trayectoria, porque estamos hablando desde la época de Nabucodonosor y ya vamos a ir a ver hasta dónde va, ¿no? La historia de la humanidad se relata en un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño y lo perturbó. ¿Saben? Hay algo interesante que tenemos que destacar. En los registros mesopotámicos se mencionan sueños de distintos reyes. O sea, era algo común que un rey tuviera un sueño. Los consideraban con temor como revelaciones de sus deidades y trataban afanosamente de encontrarles una interpretación o explicación. Esto que está haciendo Cristo es adaptar su mensaje de amor a la realidad de sus hijos. Otra vez Cristo adaptando y readaptando su mensaje de que nos está buscando y de que Él es quien está al control. No era una singularidad, no era descabellado pensar de que un rey se comunicara con su Dios a través de los sueños. Ustedes saben que ser un rey, ser un emperador, un faraón, era sinónimo de ser el representante de Dios en la tierra, de cada una de su deidad en la tierra, ¿no? Entonces, en realidad, el faraón no era el faraón, sino era el elegido de Ra. Por ejemplo, Nabucodonosor, él no era el rey Nabucodonosor de Babilonia, él era el elegido de Marduk. Entonces, cada uno tenía, diríamos, no solamente una importancia a nivel político, sino que también había relevancia a nivel religioso. Entonces, obviamente, si ellos se consideraban los elegidos de los dioses, tenía que haber una comunicación del Dios con su elegido. Entonces ellos creían que sus dioses se revelaban a través de estos sueños, a través de estas visiones, ¿no? Entonces, no era algo descabellado que el Dios de Nabucodonosor se comunicara con Dios. Ellos tomaban todos estos sueños como necesarios para la interpretación, que eran mensajes de sus deidades, ¿no? Entonces Dios ahora es quien se comunica con Nabucodonosor sin Nabucodonosor saberlo. Fíjense lo que dice la siguiente imagen. Dios utilizó un medio que seguramente apelaría al rey, y así le comunicó el mensaje que tenía para él a través de su representante en el palacio real. Entonces, ¿quién era el representante de Dios en el palacio real? Daniel y sus amigos. Y Dios utilizó un método muy común. Eso es algo que tenemos que entender. Este tema que estamos estudiando, las profecías, los símbolos, no son temas descabellados, no son temas así para tener miedo, al contrario, sino para darnos seguridad. Y Dios adapta de una manera contemporánea el mensaje porque nos ama. Y saben que dice que cuando tuvo el sueño, este rey se turbó. Y al turbarse, él tenía un séquito de seguidores que eran sus consejeros. Y entre ellos había magos, astrólogos, encantadores, caldeos. Pero cada uno tenía una particularidad diferente. Mariano, ¿quiénes eran los magos? En este caso, los magos, que viene del hebreo chartumin, era derivado del egipcio, eran hombres sobresalientes o destacados. Quiere decir que los magos no eran personas que hacían magia en sí, o artilugios, sino que eran personas sabias, personas estudiosas, personas con un intelecto sobresaliente. De este mismo principio es el que se derivan los magos, los tres reyes magos, los magos del Oriente. Eran personas extremadamente, podríamos decir, inteligentes, académicamente destacadas. No era para cualquiera, ¿no? Después también había otro grupo que eran los astrólogos, que estos eran más parecidos a lo que se denominaban exorcistas. Eran hombres de ciencia, ¿no? Que eran astrónomos y matemáticos y utilizaban la ciencia como medio de adivinación. Y ahí podemos encontrar la numerología, la astrología, todos esos elementos que combinaban la ciencia para a través de artilugios que ellos creían adivinar lo que iba a suceder. Después, por otro lado, Mariano, tenemos los encantadores. Eran aquellos que usaban encantamientos. Básicamente el Pentateuco los declara dignos de muerte. Interesante porque ya con estos acá no hay.
estos personajes que utilizaba Nabucodonosor para poder tomar decisiones, Dios está totalmente en contra. Y fíjense que acá ya va un poquito más allá. Porque estos encantamientos tienen que ver con ritos paganos, estos encantamientos tienen que ver con sacrificios, estos encantamientos tienen que ver y llegar a quizás a dar la vida de un hijo, ¿no? Esto ya es algo más, podríamos decir, satánico, algo más bien en contra de lo que Dios quería. Y fíjense que de esta gente estaba rodeada el mismo Nabucodonosor. Y Dios tiene que dar un mensaje claro y contundente en medio de un mundo despistado, podríamos decirlo. Y también estaban los caldeos, Mariano. Es el término que se originó de la tribu que controló Babilonia, acaudillada por Nabopolassar, pero luego se extendió para significar los eruditos de los cuales se rodeó el rey Nabucodonosor. Podemos decir que no le faltaban consejos a nuestro querido amigo Nabucodonosor, al rey, para poder salir, podríamos decir, salir adelante en sus diferentes problemas. Pero acá hay algo que Nabucodonosor no tenía en cuenta, y era que el Dios eterno estaba tejiendo los hilos del destino de la humanidad. Fíjense lo que dice en Profetas y Reyes, la página 316. Poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia, acontecieron sucesos que revelaron a la nación idólatra el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable, pero aunque el ánimo del rey resultó impresión profunda, cuando despertó le resultó imposible recordar detalles. Entonces esto es claro. Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí?, que ahora vamos a ver, y no se podía acordar qué era. Este era un principio. El principio de este capítulo es Dios mismo obrando en el corazón mismo de la nación más pagana quizás que existía en ese momento, en el centro. Porque Dios tiene poder. Porque sabemos que Satanás es poderoso, tiene poder, pero sabemos también que Dios es mucho más poderoso. Ahora, ¿por qué se olvidó Nabucodonosor del sueño? ¿Por qué no se acuerda? ¿Alguna vez les pasó que se despertaron y no se acordaban qué soñaron? Sé que soñé algo, pero no me acuerdo qué. Y nosotros decimos, bueno, ya está, eso no te va a quitar el sueño, o sea, ya está. Pero en aquel entonces, no acordarse del sueño era un mal presagio para la nación. Nabucodonosor temblaba porque no podía saber qué era lo que el Dios le había dicho. Entonces, ¿por qué se olvidó Nabucodonosor del sueño, Mariano? Hay dos aspectos en este caso, la intervención divina, para comprobar la objetividad de la interpretación y demostrar la incapacidad de la sabiduría humana, y el aspecto psicológico, que era una represión en una emoción amenazante. Hay dos aspectos que ocurren. Uno es la parte psicológica de cada uno, pero también acá hay una intervención divina sin lugar a duda. ¿Por qué declaramos y decimos enfáticamente que acá hay una intervención divina? Porque Dios le tiene que mostrar a Nabucodonosor que él no es más que un simple peón en este juego de reyes. Dios tiene que dejar en claro que Él es el rey de reyes, que Él es el Señor de señores y que Él es quien manda en el universo. Este capítulo nos tiene que hacer entender de que Dios es quien está al control. Entonces, en medio de esta confusión que hay, llama a los caldeos, y los caldeos, que eran estos sabios, esta gente poderosa, de influencia, y le dicen lo siguiente. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Interesante, porque acá los caldeos, que eran estos principales, podríamos decir, consejeros, se dieron cuenta que algo mayor había, algo que ellos no podían explicar. Pero como si se dedicaban a eso, a explicar estos asuntos. ¿Saben? Cuando Dios obra, cuando Dios interviene, no hay nadie que pueda decir lo contrario. Cuando el Señor actúa con poder en la vida de un hijo, nadie lo puede refrenar tampoco.
Entonces, fíjense, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar los asuntos del rey. Rey, no sabemos qué hacer con lo que nos estás pidiendo. Además dice, nadie había hecho esta petición, como diciendo, esto no tiene precedente. Nunca pasó antes en el reino. Miren, no sabe, le dijeron al rey, mire rey, oh rey, para siempre vive, les decían, ¿no? Siempre lo mismo. Podríamos hablar muchísimo en profundidad, pero queremos poder lograr entender el general de la profecía para poder después ir más en la profundidad, ¿no? Esto que me estás pidiendo es imposible. Pero por eso resalté algo acá en el texto. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hay un Dios en los cielos. Nosotros no podemos hacer nada con esto. La verdad, esto nos sobrepasa. Y la respuesta de Nabucodonosor, que para eso les pago, les debe haber dicho, ¿no? Fue la siguiente. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, el rey tiene un sueño. El no acordarse del sueño era un mal presagio no solo para él, sino para toda la nación. Entre medio de todos estos sabios estaban Daniel y sus compañeros, que habían sido, ¿se acuerdan?, hallados en gracia, 10 veces mejor, más inteligentes, más robustos. ¿Se acuerdan lo que vimos? Si no, vayan al programa anterior. Y de repente, Daniel, ¿qué pasó acá? Y sus amigos, ¿no? ¿Qué me perdí, no? Entonces, claro, ante la impotencia del rey, ante la desesperación de no saber qué era lo que iba a pasar, ante la incapacidad de que alguien le pueda responder, lo primero que hace es reaccionar con ira y los mandó a matar a todos. Y lo que me interesa es que veamos el proceso de cómo va Dios utilizando a Daniel, a los caldeos, porque ¿quién fue quien reconoció que había otro Dios cuyos dioses no está con la carne? ¿Fue Daniel que le dijo es mi Dios? ¿O fueron los propios caldeos? Fueron los propios caldeos. No podía quedar duda de que quien revelara el sueño, de que quien era quien le había mostrado era el Señor. Y quien está al control es el Señor. Entonces, Daniel hace un pedido especial y dice lo siguiente. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. A ver, estamos en un momento de tensión. En el reino se respira tensión por todos lados. Todos los sabios, los consejeros, tienen su vida en riesgo. Están todos en jaque. Literalmente Arioc estaba con el cuchillo en las manos. Fíjense que también Satanás, en este conflicto que hay, también, podríamos decir, hace sus cosas. Porque, ¿quién fue? ¿Porque Dios quiso? ¿Dios ordenó que mandasen a matar? No, no era la voluntad de Dios. Sin embargo, en este conflicto no nos tenemos que olvidar que están los dos bandos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice Daniel. No tengo idea, recién me despierto. Recién me levanto y me encuentro con que me venís a matar. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, fíjense la sabiduría de Daniel de poder entrar al rey. Aparte, nadie podía entrar al rey si el rey no lo autorizaba. ¿Y qué él le mostraría? Dice la interpretación al rey. Ahora, ¿Dios ya le había dicho a Daniel que iba a hacer esto? ¿Dios ya le había revelado a Daniel que él iba a ir a Babilonia, que si él era fiel lo iba a ayudar? Fíjense cómo todas las acciones son consecuentes a un estilo de vida constante en el Señor de Daniel y de sus amigos.
Y nosotros por ahí podríamos estar en un momento de tensión igual en nuestra vida. Quizás nuestra vida no está en juego, o sí. Y siempre lo que hacemos es nosotros intentar salir a pelear con nuestras, podríamos decir, con nuestras capacidades. Cuando nos olvidamos que si nosotros tenemos una vida consecuente con el Señor nos va a permitir sobrepasar cualquier dificultad. Entonces, ante el pedido, hace lo siguiente, Daniel. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y otra vez acá este cuarteto mágico, excelente. El cuarteto perfección sería, ¿no? O sea, a la voluntad del Señor. 4 hombres encausados en el plan de Dios contra un imperio. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta que cuando un hijo de Dios alinea su vida con los planes que Dios tiene para él, nada nos puede detener? ¿Se dan cuenta el poder que poseemos cuando entregamos nuestros sentimientos, nuestra vida al servicio completo del Señor? Y Daniel se fue a orar, porque si no oramos es difícil vencer. Y acá hay un principio para toda la vida, ¿no? Las batallas no se ganan con espadas. Las mayores batallas se ganan en la alcoba de rodillas, en nuestra habitación, hablando a solas con el Señor. Y cuando un hijo de Dios se entrega al Señor, lo busca humildemente, el Señor siempre, siempre, siempre responde. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel. Y acá hay algo que no se suele recalcar, pero que es muy importante y que está en el capítulo de Daniel. Y es el canto que Daniel hace agradecido al Señor. En primer lugar, porque ¿quién es Daniel? Para que el Señor le revele los grandes misterios de la eternidad. Segundo, ¿qué hay bueno en él? Para que el Señor lo utilice como un instrumento, como un embajador. Y tercero, gracias a esta revelación ninguno va a perder la vida. Y fíjense cómo expresa Daniel el agradecimiento al Señor por sus bondades. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él revela lo profundo y lo escondido. Pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que es todopoderoso. Si tuviéramos que describir en 2 palabras sería el todopoderoso. Sea bendito el nombre de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿De quién es el poder y la sabiduría? Es del Señor. Si queremos sabiduría, pídala, que Él la va a dar, dice Santiago, ¿no? Fíjese que Él es el que muda el tiempo y las edades. Él es el dueño del tiempo. Él es quien pone y quita reyes. Él es el que da la sabiduría a los sabios, el que revela lo profundo y lo escondido, el que conoce lo que está en tinieblas. O sea, muchas veces nos cuesta discernir, y creo que eso es en general, si lo que viene es de Dios o de Satanás. A veces nos pasa, ¿no?, de que queremos empezar a hilar fino, ¿no?, y decir, bueno, esto es de Dios o esto es de Satanás. Y tenemos la mente tan embotada que no sabemos, no podemos diferenciar porque estamos tan cautivos de la vida terrenal que cada vez nos cuesta más diferenciar las cosas. Fíjense que en Cristo conoce lo que está en las tinieblas, pero en Él mora la luz.
las tinieblas no tienen parte en el reino de los cielos. Qué lindo entender que a Dios a quien servimos es un Dios que es todopoderoso, que es un Dios que da el entendimiento a quien se lo pida. Acá no importa grado académico, acá no importa condición social, acá no importa el tamaño de la billetera. El Señor nos puede utilizar a todos por igual. A Él da las gracias y a Él lo alaba. Porque sin el Señor, Daniel entendía que estaba perdido. Daniel entendía que estaba perdido no solamente porque hubiese muerto por orden de Nabucodonosor, sino porque estaría perdido porque no habría plan de salvación en marcha sin la presencia y la intervención divina. ¿Se entiende lo majestuoso de esto? Dios muestra que Él es quien está al control. Otra vez demostrándole a Daniel y a sus 3 amigos, 4 en contra de un reino. Sin embargo, ¿a quién se le revela? A aquellos hijos fieles. Dios nunca desampara a un hijo fiel. Entonces, el versículo 27 y 28 dice lo siguiente, Mariano. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Muy bien. Y ahora empieza la parte jugosa del capítulo. Daniel va ante el rey y dice, bueno, ya sé lo que pasó. Dios me contó. Pero vamos a dejar algo en claro, ¿eh? A esos que vos le decís caldeos, a esos que vos le decís sabios, a esos que vos le decís astrólogos, a esos que vos le decís adivinos, nadie pudo revelarlo. Porque acá hay algo más poderoso que ellos. Hay algo más poderoso que está interviniendo. Y es el rey del universo. El Dios de los cielos. Él es el encargado de revelar los misterios. Y fíjense, ese sueño que Nabucodonosor no podía entender y que lo perturbaba, no era más que un sueño del futuro. Y esto es bien claro, ¿eh? Lo que ha de acontecer en los postreros días. Podríamos decir que Dios le muestra a Nabucodonosor cómo iba a seguir la historia de la humanidad, cómo se iban a disputar los poderes políticos, religiosos y sociales desde su periodo hasta que Cristo vuelva. ¡Wow! Pero si Nabucodonosor no oraba, pero si Nabucodonosor no creía en Dios, él creía en Marduk. Hay misterios que le pertenecen al Señor. Pero de algo podemos estar seguros, que Él es lo suficientemente poderoso para revelar lo que quiere a quien Él quiere. Entonces, ¿Dios te puede enseñar a través de una persona que ni siquiera va a la iglesia? Claro que sí. Tenemos que ser un poquito más humildes para entender de que el conocimiento no nos da la capacidad intelectual para poder definir quién es Dios y qué es lo que tiene que hacer. Cuando entendemos esto, empezamos a comprender la vida de una manera diferente. El Señor mora en nosotros y empezamos a ver el mundo de una mejor manera. Pero no porque nosotros somos mejores, sino porque vemos en nuestro alrededor la oportunidad de poder ayudar. Entender de que nada de lo que tenemos es gracias a lo que nosotros somos, sino a lo que Dios nos da. Y que ese Dios en el cielo, capaz de revelarle el futuro a un rey pagano, es capaz de obrar en tu vida y en la mía con poder, si se lo permitimos. Y ese es al Dios a quien servimos. ¿Y qué es lo que pasa en el sueño? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos sobre
te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Quién es el que importa? Fíjense que desde un principio a fin Daniel tiene el mismo pensamiento. Acá no soy yo el que importa. Acá lo que importa es quien da la sabiduría. Acá lo que importa es lo que el Señor quiere, no lo que a mí me parece. Y ese es el principio de todo cristiano. Porque muchas veces queremos adorar a Dios como a nosotros nos parece y no como Dios quiere. Tenemos que entender que Dios puede obrar con poder, pero también un hijo de Dios tiene que obrar de manera consecuente, tiene que obedecer. La obediencia viene de parte del amor, de la mano del amor. Y Dios se le revela. Ella estaba en la cama. Y es más, fíjense, no dice que estaba durmiendo. Estaba preocupado, estaba angustiado. Y revela, dice, lo que ha de venir. ¿Y cuál es el sueño que tiene Nabucodonosor en esa cama lujosa, con las mejores almohadas, con los mejores colchones, un king así con esos de 3x3 cuadrado? Y sin embargo nada le quitaba el sueño porque no podía dormir. Estaba angustiado, estaba preocupado por el futuro. ¿Eso saben por qué pasaba? Porque no confiaban en el Señor de los cielos. No confiaba en ese que quita y pone reyes. Y lo que ve es lo siguiente. Vamos a leer, Mariano, ahora el sueño completo. Este es el sueño que tiene Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y de manera más o menos imperfecta, una representación del sueño es el siguiente. Una estatua, ¿no? De diferentes metales, y que luego una piedra por los pies rompería la estatua. En la cultura del antiguo cercano oriente, que es lo que estamos estudiando, que ya vimos que era, ¿se acuerdan? Se utilizaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad. Quiere decir que era común, cotidiano, representar el destino de la humanidad con una persona. Y Dios sabía eso. Y Dios adapta el mensaje a Nabucodonosor para que entienda. Pero había una particularidad en esta estatua. Esta estatua no estaba hecha de un solo metal, sino que eran de diferentes metales. Y acá está toda la historia de la humanidad representada en una sola imagen. Miles de años representados de manera práctica. El Señor es un Señor de amor y Él es tan didáctico para explicar las cosas. Entonces, si en la antigüedad se utilizaban para representar el destino de la humanidad, ¿qué quería mostrarle Dios a Nabucodonosor con esta estatua? El destino de la humanidad. Los diferentes metales, como ya dijimos, eran diferentes imperios, pero no iban a durar para siempre, porque una piedra iba a romper en algún momento de la historia. Y lo que vamos a hacer en este programa y en el que viene es estudiar estos elementos. Estos elementos, estos eventos, si se cumplieron o se van a cumplir. No vamos por el tiempo a llegar a tener todo hoy, pero hoy empezamos y en el próximo programa vamos a terminar. Entonces, necesitamos tener algunas claves de interpretación
para poder entender mejor lo que dice Daniel 2 del 36 al 45. Bueno, ¿me querés leer las diferentes ítems que tenemos para dejar en claro algunos principios básicos? Bien, las interpretaciones, las claves de interpretación serían: los metales representan reinos diferentes. El primer metal representa Nabucodonosor y Babilonia. La estatua representa una consecución de reinos hasta el tiempo del fin. Dios intervendrá de manera sobrenatural para poner fin a los reinos humanos, y Dios restaurará su reino en la tierra y será eterno. Muy bien. Principios básicos para entender y después vamos a dar el porqué. Entonces, los metales representan reinos diferentes. Y ya vamos a ver dónde dice eso. El primer metal representa a Nabucodonosor y ya vamos a ver dónde dice eso. Así como vimos la estatua, que va una cosa detrás de otra y de manera seguida, lo mismo va a pasar con la historia y con los diferentes reinos, uno detrás de otro, ¿sí? Hasta la piedra donde no hay intervención humana. Entonces, esos principios quedan en claro. Dios va a intervenir. Dios ya dijo lo que iba a pasar desde Nabucodonosor, desde antes, ¿no? Pero en esta visión, desde Nabucodonosor en adelante, hasta el momento en que Él va a interferir con la historia humana. Él controla lo que está sucediendo hasta que actúa de manera implacable. Y de esto se trata esta visión. Dios dirigiendo el tiempo. Dios poniendo y quitando reyes. Dios al control de la historia de la humanidad. No nos dejó solos, como dicen. No es un Dios lejano que nos mira desde lejos a ver qué pasa. Al contrario, Él está involucrado en la historia. Él está involucrado con la humanidad. Él está involucrado con sus criaturas. Entonces, el versículo 31 y 32, ¿qué dice Mariano? Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Muy bien, entonces, esta gran imagen, que era sublime, ¿no? La cabeza, empezamos por la cabeza, después por el pecho, después por el vientre y después por el muslo. Entonces, si dijimos que los metales eran diferentes reinos, ¿qué dice 37 y 38, Mariano? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿con qué imperio empieza la visión? ¿Con Lidia? ¿Con Egipto? No. ¿Con cuál? ¿Con quién está hablando ahí Daniel? Con Nabucodonosor. Entonces, ¿quién es esa cabeza de oro? Babilonia. Entonces, ¿con quién empezamos la secuencia de imperios y de reinos? Con Babilonia mismo. Ahora, por el principio de interpretación, si vemos diferentes metales y un metal representa un imperio, ¿qué van a representar los otros imperios? Los otros materiales, imperios. Ya lo espoliaste. Ya respondí antes de preguntar. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que cada metal representa un diferente reino. Podríamos decir que de todos los imperios, el más brillante, el más esplendoroso fue Babilonia. Así como el oro brilla más que la plata, que el bronce, que el hierro, Babilonia llegó a tener un esplendor el cual ningún otro imperio volvió a tener. No solamente por su vasto territorio, sino también porque el oro se utilizaba mucho, ¿sí? Había muchas esculturas de oro. Literalmente brillaba por todos lados Babilonia. Entonces Dios por eso utiliza representarlo con el oro. Porque no hay otro imperio el cual tenga el mayor esplendor que el que tuvo Babilonia. ¿Sí? En este mapa nosotros podemos encontrar
los diferentes imperios y cómo estuvieron organizados y cómo se fue conquistando. El imperio neobabilónico, ¿no?, empezó a conquistar y se fue a ir expandiendo. Saben, hay algo interesante. El imperio babilónico comienza en el 605, que es justo con la deportación, ¿no?, ya en su máximo esplendor, y va a ir hasta el año 539. Y acá yo los quiero invitar a que dejemos la Biblia a un lado, no de lado, sino a un lado, y busquemos hoy en día en internet, en el celular, en la computadora, en los libros, aquellos que estén acostumbrados a los libros, busquen libros de historia, busquen en Wikipedia, para los más modernos, y busquen el Imperio Babilónico. ¿Y cuál fue el material que más se usó? ¿Y qué año a qué año? ¿Y cómo fue su dinastía? Acá hay algunos principios y van a ver cómo toda la historia se cumple en la Biblia. Cómo la historia de la humanidad va acorde a lo que Dios le reveló a Nabucodonosor. Entonces Babilonia va del 605 al 539. Como ya dijimos, quien es el gran impulsor de este imperio, quien empieza a demandar a nivel mundial a Babilonia, es Nabopolassar. Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor. No fue muy largo el imperio, pero sí fue totalmente esplendoroso. Los descendientes fueron diferentes hasta que su nieto, en Daniel 5, está registrado su caída, que no vamos a estudiarlo hoy, pero que dentro de poco vamos a profundizar un poco más. Entonces, los dos, podríamos decir, personajes más importantes de Babilonia son Nabopolassar como precursor, pero quien en todo auge, quien es el emperador, el rey, que más conquistas tiene, que más hace crecer su imperio, es Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, Nabucodonosor, como ya estudiamos, construyó fosas, hizo diferentes, podríamos decir, puertos donde ellos podían navegar y comerciar. Había grandes murallas. Como ya dijimos el otro día, hasta hoy son un misterio los jardines colgantes de Babilonia. Son obras arquitectónicas que la verdad no tienen explicación por la tecnología que había y el resultado que ellos tenían, ¿no? La famosa puerta de Ishtar, que era una de de las 8 puertas que había para entrar. Todo era esplendoroso, todo era gigante, todo demostraba y se derrochaba ostentosidad por donde uno anduviera. Y Nabucodonosor llegó a ser lo que llegó a ser, no porque él era importante, sino porque, como ya vimos, Dios ya lo había profetizado. Por eso es importante que si no vieron, los invito a que vean los programas anteriores, porque nos van a ayudar a entender muchísimo más lo que estamos estudiando ahora. Y sobre todo esto nos va a permitir estudiar en profundidad lo que va a venir después. Pero saben, así como Babilonia fue esplendoroso, Dios le había decretado algo. Dios había dicho que después de él iba a venir otro y después otro y después otro. Como ya dijimos, la estatua simbolizaba una sucesión de diferentes reinos. Entonces en el versículo en 38 encontramos que tú eres aquella cabeza de oro. Entonces ya no quedan dudas. ¿Quién era la cabeza de oro? Nabucodonosor y Babilonia. ¿Y qué dice el versículo 39, Mariano? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Muy bien. En este caso, quien continúa podríamos decir la estatua, primero la cabeza, después ¿qué viene? El pecho, ¿no? Su pecho y sus brazos eran de plata, ¿no? Este imperio que sigue después de Babilonia iba a ser el imperio medo-persa. ¿Qué dice Mariano ahí? El imperio medo-persa fue mayor en extensión conquistada,
pero bastante inferior en lujo, magnificencia y esplendor. Que podríamos decir que territorialmente abarcó más. Pudieron conquistar más. Pero hay algo importante y tenemos que entender. Así como la plata no brilla como el oro, así como el oro es más brillante que la plata, el imperio fue menos esplendoroso, podríamos decir. Y fue un imperio que estuvo formado por dos pueblos, podríamos decir. ¿Qué dice Mariano ahí en la imagen? Los persas sirvieron de vasallos de los medos hasta que Ciro derrotó a Astiages por el 553 o el 550. Fueron los persas quienes en realidad conquistaron Babilonia, pero el viejo prestigio medo se mantuvo en la frase medos y persas. Entonces, el reino que invade Babilonia, quien sigue, es un imperio compuesto, podríamos decir, por los medos y los persas. Los medos persas formaron un imperio y avanzaron y conquistaron. A diferencia de Babilonia, con todas sus estatuas, con todos sus brillos, si se fijan ustedes, acá tenemos en la pantalla, ¿no?, imágenes de monedas de la dinastía aquémida. No vamos a estudiar en profundidad quiénes eran, pero son gobernantes de Medo-Persia. Y fíjense que a que ustedes no saben cuál era el material que más utilizaban. La plata. ¿Casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad que el Señor lo muestra de esta manera? Todo tiene un porqué en la palabra del Señor. Y estas son monedas encontradas en excavaciones arqueológicas. ¿Qué dice Mariano ahí en la imagen? La plata en su composición como metal es más fuerte que el oro. Se han encontrado evidencias de armas fabricadas con la plata de garras de osos que manejaban los soldados guerreros medos persas. Los soldados se vestían con garras de plata. Así que la plata era un material sumamente precioso para los medos persas. Ahora, cuando Dios le revela el sueño a Nabucodonosor, ¿los medos persas ya eran potencia? No. ¿Faltaba? Claro que sí. Pero sin embargo, Dios ya había profetizado qué era lo que iba a suceder. Cómo iban a transcurrir los tiempos y quiénes eran los que iban a estar al control, al mando. ¿Del mundo? No, no, no. Autorizados por el Señor. ¿Qué dice? Porque el mayor representante de los medos persas fue Ciro, Mariano. Ciro II el Grande fue un rey aqueménida de Persia y el fundador del imperio aqueménida, primer imperio persa, luego de vencer a Astiages, último rey medo, en el 550 a.C. Extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera de Hindu Kush, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Fíjense qué interesante que el imperio medo-persa, es decir, como ya habíamos visto en la imagen anterior, ahora tiene que vencer a tres, podríamos decir, imperios más para lograr conquistar y ser el imperio reinante. Tienen que conquistar Lidia, tienen que conquistar el imperio neobabilónico y tienen que conquistar el imperio egipcio. Entonces, fíjense que empieza a tener más, podríamos decir, distribución geográfica, pero con menos esplendor que Babilonia. No estaban las civilizaciones ni las ciudades hechas por el mismo ya Nabucodonosor. Al contrario, brillaba menos. ¿Eso era de casualidad? ¿Era porque se les ocurrió estar así? ¿O era porque el Señor ya lo había dicho? Era porque el Señor ya lo había mostrado. El Señor está al control desde el principio, antes que suceda. Fíjense qué interesante que las excavaciones arqueológicas corroboran lo que dice la Biblia. Fíjense este vaso griego encontrado en Lidia. ¿Qué dice? Lidia, vaso griego que representa al rey Lidio Creso, a punto de ser incinerado en una pira por orden de Ciro. Fíjense cómo encontramos acá a Ciro
invadiendo Lidia, y en este jarrón se encuentra, diríamos, el punto máximo de conquista de Medo-Persia hacia Lidia. ¿Y dónde está registrado? En un jarrón. ¿Es casualidad que este jarrón haya quedado como está? ¿O era necesario para corroborar lo que el Señor había dicho? También es muy famoso, que se encontró en Babilonia, el cilindro de Ciro, escrito, ¿se acuerdan cómo era este sistema? Cuneiforme, que era lo que habíamos aprendido por la cuña, que relata la conquista de Babilonia. Cómo Ciro conquistó un imperio que se jactaba de ser el más poderoso y el más infranqueable en una noche. Cómo lo que fue su mayor fuerte, que era el río Éufrates pasando en el medio, pasó a ser su mayor condena. Es interesante porque la historia, y ya vamos a estudiar en profundidad, y ustedes no se pueden perder lo que va a venir porque estamos hablando de temas que son fascinantes, cómo la historia revela lo que Dios dice, cómo Dios sigue al control de todo, cómo Dios va mostrando por dónde ir y por dónde no. Fíjense lo que tenemos acá en Egipto. Egipto, reyes persas con típicos atuendos egipcios, Ciro y Darío I respectivamente. Este es un fragmento de una, no sé si es de una de las pirámides o de por ahí. Bien, no sé con exactitud, creo que sí es un fragmento de una de las pirámides donde no es un faraón, sino son reyes con típicos atuendos egipcios, pero de reyes persas. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que tuvo que conquistar tres grandes imperios? Según lo que veníamos viendo con Lidia, en el jarrón quedaba claro, ¿no? Lo que vimos recién en el egipcio y con el cilindro, cómo se rindió el imperio neobabilónico a través de la conquista. Y Ciro llegó a ser el conquistador. ¿Y se acuerdan que hablábamos de que Dios ya había profetizado sobre Ciro? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Dios ya había profetizado sobre Nabucodonosor? ¿Se acuerdan que Dios ya había profetizado qué iba a pasar con el pueblo de Israel luego de los 70 años de cautividad? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de lo que iba a suceder en los imperios? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de por qué el pueblo de Israel tenía que ir al exilio? ¿Se dan cuenta que no hay cabos sueltos acá? ¿Se dan cuenta que a lo largo de toda la historia es Dios quien controla y conduce a sus hijos? Por eso, para cerrar, me gustaría volver a que compartamos de nuevo este canto de Daniel. Hemos visto 2 elementos. Nos faltan ver 3 más para terminar. Eso lo vamos a ver en el programa que viene, así que no se lo pueden perder. Pero quiero cerrar con esto. En el próximo vamos a dar conclusión al capítulo 2 de Daniel y vamos a estudiar en profundidad los siguientes imperios, los siguientes reinos. Daniel 2, del 20 al 23, en el canto de Daniel. Mariano, yo quiero que lo leas de nuevo. Dice así: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y en este capítulo tenemos que resaltar sí o sí, a manera de resaltar para lo que viene más adelante, de que servimos a un Señor que controla el mundo entero. Servimos a un Señor lo suficientemente poderoso como para poder decidir quién es el jefe de turno. Servimos a un Dios lo suficientemente poderoso como para poder determinar qué imperio va a venir después, mucho antes de que esto suceda. Servimos a un Dios lo suficientemente poderoso y amoroso como para tener la capacidad de intervenir en la historia humana.
Servimos un Dios lo suficientemente poderoso, pero extremadamente amoroso, que decide venir a esta tierra a sufrir la peor muerte de las muertes, las peores, por amor a vos y por amor a mí. Servimos a un Dios lo suficientemente poderoso como para crearnos, pero lo suficientemente amoroso para restaurarnos, para darnos una oportunidad inmerecida de poder entender de que este mundo está lleno de problemas, que este mundo va cada vez de mal en peor, de que el mundo declara de que todo esto es un caos y vamos hacia la extinción total. Pero en medio de este frenesí, en medio de esta lucha de conflictos, Dios nos da la palabra profética más segura. Dios nos da un mensaje de paz y de tranquilidad en medio de estas aguas revueltas. El Señor nos trae un mensaje de alivio para que entendamos y podamos comprender de que no importa cuán difícil sea la situación, no importa cuánto nos hayamos alejado de nuestro Dios, no importa cuánto hayamos desistido del camino del Señor, no importa en qué condición nos encontremos, Él es el que pone y quita reyes, Él es el que muda los tiempos, Él es el que da la sabiduría a los sabios, Él es el que revela lo profundo y lo escondido, Él es el que conoce lo que está en las tinieblas. Pero no te equivoques, en Él solamente mora la luz, en Él no hay tinieblas. Entonces ese mismo Dios poderoso tiene la posibilidad de restaurar tu vida. Él quiere en este momento darte un nuevo camino. Quiere que reencauces eso que quizás estabas perdido, por eso que estabas desviado. A que vuelvas tu vida a sus pasos. A que alinees tu vida a sus planes. Para que el Señor pueda hacer maravillas en tu vida. Y para que las maravillas que el Señor hace en tu vida las puedas compartir con los demás. Creo que si te quedaban dudas de que Dios tiene el control, con este video, con este programa, ya se tendrían que ir, ¿no? Pero sí, así como dijo Mati, somos un Dios poderoso y amoroso, y qué mejor que encomendarle nuestra vida a Él, que Él va a tener el mejor plan para nosotros. Hasta acá el video de hoy, pero no te podés perder el siguiente programa, la siguiente parte, porque vamos a seguir con los diferentes metales, los diferentes imperios. ¿Qué significan? ¿Qué tiempos es? ¿A qué imperio representa? No te lo podés perder. Así que te invito nuevamente a que te puedas suscribir, activar las notificaciones, que muy pronto vamos a continuar con esta hermosa programación en este libro de Daniel. Espero que Dios te bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.